Entonces, bueno, hoy vamos a hacer una introducción a los conceptos básicos de redes neuronales, incluyendo redes profundas. Entonces, la idea es, digamos que el objetivo en las próximas como 3-4 semanas va a ser, pues eso, vamos a empezar con los conceptos de redes superficiales y luego los conceptos de redes profundas, y una vez digamos vistas los conceptos generales vamos a ver algunas arquitecturas que son actualmente populares, incluye las convolutivas, recurrentes, incluidos los transformers, autocodificadores y similares. También es importante en este trozo vamos a introducir Keras y TensorFlow a través de los laboratorios, y como técnica genérica relevante en aprendizaje automático, si nos centramos en una aproximación de máxima verosimilitud más un regularizador, pues vamos a hablar de la técnica del descenso gradiente estocástico y algunas variantes. Entonces, digamos que básicamente hoy vamos a hablar de estas tres partes de introducción, redes no profundas y introducción a redes profundas, que es lo que hemos puesto como materiales 7.1 y 7.2, y en las otras lo que pondremos como 7.3, 7.4 y 8, pues hablaremos de estas otras arquitecturas. Y bueno, pues como siempre, pues la parte más divertida pues la dará Nuria dentro de un ratito cuando baje, y va a hablar de un proyecto que ha hecho ella para predicción de mutagenicidad, que nos va a explicar dentro de un rato lo que es. Y los materiales aquí es, para una visión súper rápida, el casi 18, ¿vale? Para una visión en más profundidad el libro de Goodfellow, y luego para una en más profundidad y más matemática, como si dijésemos, y una visión más descriptiva, más computacional, sería este libro de Scholle Alear, y que además tiene una introducción a Keras. De hecho, varios de los laboratorios están tomados o adaptados de ¿vale? Eso es lo que vemos aquí. Un comentario, David. Sí. Yo he mencionado el Bishop, y yo creo que el Bishop para... Bueno, sí, Bishop. Sí, pero Bishop, yo creo que para los estadísticos a lo mejor nos dice poco, pero en cambio para los no estadísticos el Bishop me resulta a mí muy ilustrativo, porque da justo la visión de un estadístico al respecto, y es muy... Vale, sí, sobre eso. Para los estadísticos a lo mejor nos queda muy corto, pero... No, está bien. No, el Bishop es uno de mis libros favoritos, ¿vale? Pero se me ha pasado. Vale. Lo que pasa es que es un poco, digamos que es antiguo, son redes y muy no limitado y muy profundas. cortito, pero muy estadístico. Vale, y bueno, como siempre digo, si tenéis oportunidad, y espero algún día poderlo grabar, porque no tengo mucho tiempo, pero el laboratorio que tenemos en 7.1 y 7.2, para 7.1 y 7.2, que hemos puesto ya, tiene 4 trozos. Si los podéis practicar, fenomenal. Lo primero, empezamos con un ejemplo básico, con un paquete pues que digamos que ya se queda corto, que es NeuralNet, pero que nos permitirá entender los conceptos básicos, ¿vale? Y luego hacemos una comparación entre SVMs, de lo que vimos el otro día, y redes neuronales. Y en ese ejemplo las SVMs ganan a las redes neuronales. Y aquí en este punto, pues recuerdo la charla de Carlos Óscar, el ejemplo de Carlos Óscar del otro día, que sería un ejemplo parecido. Luego hacemos un primer ejemplo con Keras, esto es muy importante, ¿vale? Si lo podéis, o los que lo vayan a usar, pues es bastante importante. Y luego hacemos un último ejemplo de una comparación entre NN entre redes neuronales y ElasticNet con Keras, y en este caso las redes neuronales ganan, ¿vale? Este es el ejemplo de que no hay ¿cómo es? Comida gratis, a veces ganan unos, entonces tenemos que probar varios modelos. Vale, entonces, bueno, yo creo que casi
bueno, al menos una vez al mes en los últimos 3 años ha habido una noticia en la prensa popular relacionada con pues, aprendizaje profundo, a inteligencia en general, inteligencia artificial en general. Pues ahora mismo estamos en el mes del chat GPT y GPT-4, etc. ¿Vale? Y bueno, pues digamos que esta popularidad de la inteligencia artificial ahora mismo es realmente debida al aprendizaje profundo. Lo mismo el aprendizaje automático y las estadísticas, y la estadística son bastante, bueno, molan ahora por el aprendizaje profundo. Y luego me gustaría, es decir, dada la importancia que tiene, pues lo que están invirtiendo pues, los gobiernos y empresas principales como GAFA y empresas chinas, etcétera, en estas tecnologías, es importante, bueno, si tenéis oportunidad de leer esta ley que se está desarrollando ahora en la Unión Europea, que es la Ley de Inteligencia Artificial, bueno, que intenta regular, digamos, esto está teniendo unas cuantas cosas buenas, pero también unas cuantas cosas malas. Intenta, digamos, dar una visión transversal y dar una regulación transversal a estos sistemas, con una clasificación en sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, bueno, con varios niveles de riesgo, indicando algunos sistemas que deberían estar prohibidos, o algunos usos que deberían estar prohibidos en la Unión Europea, o para alguien que quiera operar en la Unión Europea con este tipo de sistemas. Bueno, entonces es interesante el anexo 1. El anexo 1 solo es una página solo y viene una clasificación de lo que se entiende por sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, pues básicamente hay tres puntos y uno de ellos va dedicado a aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Otro se refiere a estadística, incluyendo métodos bayesianos. ¿Vale? En cualquier caso, hay un montón todavía hay un montón de cuestiones interesantes desde el punto de vista de la investigación, también desde la computación y de las aplicaciones. Es una revolución y bueno, pues es importante esta cuestión. Y también es importante hacer una breve historia, porque esto ha pasado por varias oleadas, ¿vale? Esto en realidad, bueno, vamos a ver que muchas de las ideas proceden de los 50, de los 60, de los 80, ¿vale? Y se han recuperado para, bueno, pues, apoyar esta revolución, ¿vale? Bueno, los primeros conceptos se deben al perceptrón de Rosenblatt, que ya lo hemos mencionado pues, un par de veces al menos. Y bueno, el éxito, digamos, fue el primer pico, el gran pico, un montón de financiación en investigación en este campo, al menos en Estados Unidos. Y básicamente fue descubrir una arquitectura para clasificación bastante sencilla y un esquema muy eficiente de aprendizaje, que realmente pervade muchas de las cosas que luego se han desarrollado. Y esto es muy importante, que no nos acordamos en ciencia, pero es un buen marketing, ¿vale? O sea, el nombre de red neuronal es súper sexy, aunque no tiene mucha relación, salvo en los casos, en las redes convolutivas sí tiene una bastante relación con el cerebro, digamos, los conceptos de neurociencias, pero bueno, el marketing fue muy bueno. Y lo que, digamos, que paró ese interés fue un artículo de Minsky Paper que explica cómo, ahora lo veremos, la función XOR o el O exclusivo no se puede modelizar, no es separable y no se puede modelizar con los perceptrones, ¿vale? En la siguiente oleada, digamos, o sea, eso muere un poco la cosa, y a finales de los 80 y a principios de los 90 vuelve a estar de moda, vuelven a ponerse de moda, básicamente por unos cuantos teoremas de representación de funciones. El más conocido es el de Cibenko, pero hay unos cuantos de ese estilo, y bueno, ahora lo veremos.
Entonces, bueno, aquí básicamente por la tecnología que había se trabajó en lo que hoy llamaríamos redes superficiales o no profundas. Y de nuevo, un muy buen marketing y un impulso de la comunidad de ciencias de la computación, ¿vale? Los de estadística pues no le prestaron demasiada atención. ¿Y por qué paró? Pues primero por una serie de problemas técnicos. Fundamentalmente el problema es que se llama del gradiente que se desvanece. Y luego la emergencia de las SVMs que vimos el otro día y otros modelos, sobre todo SVMs y Gradient Boosting, ¿vale? Que también vimos el otro día, hace unos. Y ahora estamos otra vez en la nueva oleada que yo creo que va a ser definitiva. Y bueno, pues Deep Learning y sus variantes y un montón de aplicaciones impresionantes, tecnologías que hace, no sé, 15 años, 20 años eran un sueño, como los coches autónomos, pues ya están, bueno, ya se están probando en entornos. En el campus tenemos un autobusito, ¿vale? Por ejemplo, aunque hay experimentos mucho más potentes de Uber y Google y similares, ¿vale? Pero básicamente las razones es pues, disponer de datos masivos etiquetados, alguna serie de descubrimientos y redescubrimientos matemáticos, como redescubrir el método del descenso gradiente estocástico, y tecnologías como GPUs, inventos matemáticos como las funciones de activación ReLU, descubrir arquitecturas específicas muy adecuadas para pues, visión o procesamiento de lenguaje natural. Bueno, y ganar en alrededor de 2010, ganar las competiciones de procesamiento de imágenes, pues eso. Y bueno, pues yo creo que es definitivo, que están ya para quedarse definitivas. Vale, aquí he puesto, bueno, lo he tomado bueno, esto es una adaptación de un artículo de estos autores que viene a mostrar pues una serie de problemas que, como digo, hace años eran súper complicados, ¿vale? Bueno, cuando yo hacía la tesis, por ejemplo, esto era súper difícil, ¿vale? Había gente en el laboratorio donde yo estaba, había gente trabajando en una cosa tan que ahora es tan tonta como reconocer los números de una matrícula de coche, ¿vale? Ahora es una commodity. Y bueno, pues ahora pues estos problemas, pues no sé, reconocer escritura manual, reconocer imágenes, entender la lectura, entender el lenguaje, y esto acaba aquí. Ahora estamos en 2022 y bueno, pues ya sabéis lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Básicamente unas tareas que eran muy complicadas ahora son commodities, ¿vale? Y bueno, pues es gracias a este tipo de sistemas. Vale. Vale, el concepto está aquí descrito y es muy fácil de explicar. Es básicamente, son modelos de regresión. Vamos a pensar en respuestas continuas. Vale, entonces serían modelos de regresión altamente no lineales y altamente no lineales. Entonces, básicamente, esta sería una red de las de los 90, ¿vale? Una red no profunda. Entonces hay unas cuantas variables de entrada, las X, ¿vale? Que están aquí. Hay una capa intermedia de unidades que procesan de alguna forma, ¿vale? Y básicamente la forma que tienen de procesar es cada una de estas hace un producto escalar, o sea, pondera cada una de las entradas con unos pesos, ¿vale? O sea, sería como en regresión lineal este trocito. Luego, cada una de estas unidades procesa no linealmente con una función que aquí está puesta esta función sigmoidal, ¿vale? Pero luego está cambiado bastante. Y digamos que esto transforma esa señal y luego cada una de estas combina linealmente esas transformaciones no lineales y esa es la predicción que intentamos hacer.
ponemos un término de ruido normal, como en regresión, para poder, bueno, para luego justificar el empleo de mínimos cuadrados, ¿vale? Pero básicamente ese es como si dijésemos, combinación de modelos conocidos, modelos de aquí, esto sería como regresión lineal, esto es un GLM y aquí otra vez vuelve a haber elementos lineales, ¿vale? De hecho, si fijamos los gammas, tenemos un modelo lineal. Digamos que eso, fijando unos parámetros, etcétera, pues nos permite pensar y, por ejemplo, hacer inferencia bayesiana en este tipo de modelos. Vale, esto es lo que era popular en los 90 y básicamente, si repetimos esta historia, pues más de una vez tenemos ya una red profunda, ¿vale? Y bueno, pues son esas transformaciones, ¿vale? Y acabamos, al final del día acabamos con una transformación lineal, ¿vale? Entonces, básicamente en este caso tendríamos una red con 4 capas ocultas, pero la expresión sería pues similar, ¿vale? Entonces sería un ejemplo de red profunda. Estas serían redes completamente conectadas. Luego veremos que hay arquitecturas ad hoc, pero esas serían las arquitecturas generales. ¿Vale? Una pregunta tonta. Sí. En alguno de estos libros ponen el ejemplo de decidir si uno compra fruta o no, dependiendo del color y de si está blandita o no. Entonces, en la capa de entrada habría 2 neuronas. En la capa de entrada, pues aquí es si está blanda, el color, lo que sea, ¿vale? Y en la capa de salida, en este caso, sería, bueno, en este caso realmente habría una, bueno, pues podrías poner que es uno, bueno, en ese ejemplo que has dicho tú en concreto habría una sola y básicamente intentas predecir 1 si la compra, 0 si no la compra. Así. Pero en la capa de entrada solo habría 2, ¿correcto? Si es blanda, o sea, si te fijas en lo blanda, dura que está ahí en color, pues por ejemplo eso. Vale. Vale, y bueno, lógicamente esto está a disposición del diseñador, ¿vale? Esto también, y el número de capas, ¿vale? Es un problema de diseño que hay que resolver. Y bueno, pues lo iremos discutiendo, lo iremos viendo. El ejemplo que has dicho, ¿no? Al final siempre depende de cómo representas, por ejemplo, los colores. Lo representan con los 3, no me acuerdo cómo se llama, 3 valores estos, representan los colores. Pues tendrías 3 neuronas. Sí, pero bueno, quiere decir que podría ser una amarilla, rojo, pero si quieres ser súper sofisticado puedes poner una representación con 3 grados de los 3 colores básicos. Vale. Pero básicamente es el número de caracteres que decides tener en cuenta. Sí, exactamente. En una imagen de 28 por 28, pues tendrías 784 entradas. Vale, aquí están unos cuantos, sobre todo este es muy interesante si alguien no ha tenido contacto, el de arriba es para entender los conceptos, está muy bien, ¿vale? Y los otros son una serie de juegos para intentar entender cosas interesantes. Vale, este es el recorrido que vamos a seguir en varias semanas, ¿vale? Vale, entonces lo primero es el Perceptronic, es del 58, pero ya tiene todos los elementos de hoy en día. Tiene una pregunta, Pepe. En el chat. Sí, vale, bien, buena pregunta. Vale, vuelvo para atrás. Vale, aquí me he saltado, vale, una pregunta de Eduardo, buena pregunta. Bueno, sería como en regresión lineal, quiere decir que puedo añadir como una de las variables una entrada que es 1, ¿vale? O sea, este es 1 y este sería lo que llamaríamos el sesgo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, los parámetros que tenemos, o sea, los parámetros que tenemos que determinar, o sea, fijada la arquitectura,
los parámetros que tendríamos que determinar serían los betas y los gammas, ¿vale? Pero recuerdo que, bueno, la arquitectura hay que también elegirla, ¿vale? Entonces habría que elegir, pues, cuántas neuronas pongo aquí o cuántas capas pongo, ¿vale? Eso es un problema también de elección, ¿vale? Que es, por cierto, un problema bastante complejo. ¿Hay otra pregunta? Ah, ok, entendido. Vale, pues nada, gracias Eduardo por la pregunta. Vale, entonces, digo, hace pues, muchísimos años, básicamente los elementos ya estaban incluidos. Rosenblatt era un neurocientífico que, bueno, convirtió estas cosas lo codificó en hardware para clasificar, ¿vale? Y bueno, básicamente son unas neuronas, ¿vale? Lo llaman neuronas, ¿vale? Que básicamente combinan las variables de entrada con unos pesos y hay una transformación no lineal, en su caso una función de paso, ¿vale? Y bueno, pues hace... ¿Vale? Y bueno, pues por ejemplo, hace clasificación, básicamente, pues si este resultado es mayor que 0, es de la clase 1, por ejemplo, y si es menor que 0 es de la clase 0. Introduce un sistema de aprendizaje, un algoritmo de aprendizaje eficiente, muy sencillo de implantar, etcétera. Fenomenal, la gente súper emocionada, pero bueno, el problema es que, bueno, pues este Minsky Paper dicen que es con este problema, que es el de XOR, ¿vale? Que es separar esas dos clases, pues no es, o sea, este problema no es linealmente separable y no se puede resolver con. Y eso pues hace que la gente se olvide o no haya tanto interés por este tipo de problemas. Vale, entonces volvemos a pues como 30 años más tarde, ¿vale? Y bueno, yo recuerdo que bueno, yo volví al departamento donde empecé, que era de inteligencia artificial, y bueno, yo iba como estadístico a un departamento de inteligencia artificial, lo cual era un poco exótico en aquellos años, hace pues, muchos años ya, 30 y tantos años. Pero bueno, todo el mundo estaba súper emocionado con... Bueno, básicamente el mantra era que con esto se podían resolver todos los problemas habidos y por haber, ¿vale? Y ese era el tipo de modelos que bueno, ya hemos dicho, pero en aquellos tiempos básicamente la función de activación eran sigmoides de este estilo, ¿vale? La función logística de este estilo. Y bueno, pues eso, la visión de un estadístico era, joder, me estáis combinando cosas de modelos lineales generalizados que llevan unos cuantos añitos y modelos lineales, pues, para que no parecía demasiado interesante. Pero bueno, la comunidad de ciencias de la computación pues avanzó bastante. El gran interés de esto viene por resultados de este estilo. Este es un teorema de Filenko que es bastante famoso y hay unos cuantos en esta línea, ¿vale? Básicamente lo que dicen es que cualquier función continua con ciertas condiciones, en este caso es en el cubo R dimensional, se puede aproximar por modelos de esta forma, que son los que hemos visto cuando la función de activación es sigmoidal y hemos puesto un ejemplo antes, ¿vale? Y lo que es importante indicar es que este modelo, o sea, la demostración no es constructiva, y eso quiere decir que no nos dice cuál es el M que hay que usar. Es básicamente lo que dice es que M tiene que tender a infinito. Entonces eso pone un primer problema que es que nos aparecerá unas cuantas veces, que es cómo seleccionar la arquitectura en este caso, ¿vale? Perdona, pero la M ¿de qué va a depender? Tiene que ser la misma para todas las funciones. No, depende de cada función. De cada función continua que quieres aproximar. Sí. Y del epsilon. Y del epsilon. O sea, la demostración en realidad es muy tonta, porque la demostración en realidad es, bueno, muy tonta entre comillas, es el teorema de Stone-Weierstrass. Entonces pruebas que puedes acercarte a un polinomio y entonces la Stone-Weierstrass pues te permite, si M crece, el epsilon lo puedes achicar. Vale. Y hay unos cuantos de este estilo.
modo que la red depende de la función. La red depende de la función, no tienes una red sola para todas las funciones. La red depende de la función, sí. Vale, y en aquellos tiempos pues se utilizaban básicamente estas dos funciones de activación, ¿vale? O sea, tienen que tener esa forma. Vale, y el entrenamiento pues es un método que ya lo hemos visto unas cuantas veces, ¿vale? Básicamente, datos de entrenamiento, se maximiza la log verosimilitud y la log verosimilitud con el ruido que he puesto antes, pues tiene un aspecto como este, ¿vale? O sea que hacemos mínimos cuadrados, hacemos el descenso del gradiente y digamos que una gracia o algo que, digamos, un truco que les gustó mucho a los de computación es que, bueno, el gradiente se puede estimar de forma muy eficiente con un método que se llama de propagación hacia atrás. Backpropagation es un método para estimar el gradiente. Vale. Entonces, bueno, hay una serie de problemas. Bueno, la imagen está... esto es para recordar que el descenso del gradiente nos lleva a un mínimo local o un máximo local, ¿vale? Hay una serie de problemas en este contexto, es que hay múltiples óptimos locales en este contexto. Hay varios, digamos que hay varias razones. Una es que, o sea, podríamos reetiquetar los nodos ocultos, etcétera, y eso nos lleva a múltiples óptimos. Puede haber duplicidad, ¿vale? O nodos que son muy parecidos, entonces eso también nos lleva... Pero luego además hay una multiplicidad inherente debido a la no linealidad y a la no convexidad Y esta era, si os acordáis, una ventaja que tenían, por ejemplo, las SVMs, es que no nos daba ese problema. Entonces, como si dijésemos, y si somos religiosos, pues lo que vamos a hacer es rezar para tal vez encontrar un buen mínimo local. ¿Vale? O, bueno, pues reiniciar o hacer el multicomienzo u otras cosas, pero lo que pasa es que cada uno de esos problemas es tan costoso que, bueno, pues decimos lo de rezar. Vale, para bueno, hacer un primer contacto con Keras y explicar básicamente en una transparencia lo que se hace, o sea, cómo se define un modelo de estos y cómo se trabaja con uno de ellos. Aquí hemos puesto un modelo de Keras para esta red, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que decimos es, bueno, primero es un lenguaje que nos permite definir cómo son las capas, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí estamos diciendo que hay una capa que tiene 4 unidades, ¿vale? 4 nodos ocultos. La función de activación que empleamos en este caso es sigmoide, una de las que hemos visto. Y luego hay que decir cómo le vienen los datos, ¿vale? La siguiente capa es también densa, tiene 2 unidades y aquí ya la función de activación es lineal, ¿vale? Digamos que aquí le hemos definido el modelo, ¿vale? Le tenemos que explicar cómo hacemos el entrenamiento. Eso quiere decir, básicamente, la función de pérdida que usamos y el optimizador que empleamos. La función de pérdida que usamos en este caso es el error cuadrático medio, la que hemos visto. Hay otras, bueno, pues en el caso de discreto, pues por ejemplo usamos la entropía cruzada, ¿vale? Que ya hemos visto en otros contextos. Y el optimizador, pues hay varias formas hay varios optimizadores. Haremos una pequeña descripción dentro de un ratito. Y aquí usamos el descenso gradiente estocástico básico, ¿no? De vainilla. Y luego hay que decirle, digamos que así es como lo vamos a entrenar. Ahora aquí tenemos que decir cómo vamos a entrenar. Básicamente tenemos que decir que vamos a entrenar con
un conjunto, unas X y unas Y. Vamos a emplear, digamos que ahora por las razones que veremos, no podemos meter todo el tocho de datos, sino tenemos que hacerlo en este caso de 128 en 128 para que quepan, para que por ejemplo quepan en memoria, es lo que son las cosas que requiere el descenso de gradiente estocástico, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a pasar 10 veces por todos los datos, serían las épocas. Y luego, lo que se refiere a validación es que básicamente vamos a hacer entrenamiento, vamos a ir entrenando, pero a la vez vamos a reservarnos un conjunto de validación en paralelo para las razones que veremos. Hay una técnica bastante importante que se llama de parada temprana, que digamos que va a ir trazando el error que cometemos en este conjunto de validación, y en cuanto empieza a subir ese error, típicamente paramos. ¿Vale? Entonces, perdona, en principio, ¿cuántos datos te pedimos? Dame un ejemplo. Bueno, todos los datos que tenga aquí. Podrían ser, pues, 10 Pues, por ejemplo, Nuria nos va a explicar y empieza con 7.000 y pico datos. Pero puedes tener, ahora, bueno, dentro de un rato veremos un ejemplo con unas 60.000 imágenes. Y luego metes cada uno de los 128, uno por uno. No, lo que hacemos es, como pues los 60.000 que son de dimensión 28 por 28, pues no nos caben en memoria, y bueno, por una serie de razones que veremos dentro de un rato, es extremadamente ineficiente. Lo que hacemos es, cogemos aleatoriamente 128, ¿vale? Y hacemos la actualización, el paso del gradiente lo hacemos con esos 128, en lugar de con todos los datos, con esos 128. ¿Vale? De modo que, perdona, coges cada uno de esos 128 y al final para cada uno tienes uno. No. Coges 128 y haces la actualización del gradiente. O sea, te calculas el gradiente, si solo fuesen esos 128 los datos, actualizas y pasas al siguiente. ¿Vale? Ahora voy a hacer vamos a estar un momentito y lo explico en un momentito, ¿vale? Vale, entonces, bueno, esto es hemos dicho de entrenamiento, pero también hay entre comillas, los de Computer Science descubrieron también la regularización, ¿vale? Y bueno, pues introducen, por ejemplo, esto. Quiere decir que este regularizador que nosotros, o bueno, en estadística se llamaba regresión riscal o ridge regression, ¿vale? Pues ellos lo llaman weight decay, ¿vale? ¿Vale? Pero es lo mismo. Vale, entonces, vale, y lo que usamos es el descenso del gradiente, ¿vale? Que está ahí puesto el paso, ¿vale? Lo recordamos, los nuevos parámetros, los nuevos vectores de parámetros, los betas y los nuevos betas y los nuevos gammas, ¿vale? Son los anteriores menos cierta tasa de aprendizaje por el gradiente, ¿vale? Entonces aquí es en lo que habías preguntado, bueno, vale. Y el gradiente tiene una forma como esta, es el gradiente evaluado en cada una de las, esto serían las n observaciones, ¿vale? Más el gradiente del regularizador. Entonces, aquí en lo que preguntabas, Jesús, en lugar de pasar por los 60.000, el millón de datos, lo que sea, ¿vale? Pues lo que hacemos es, cogemos aleatoriamente 128 y esto lo hacemos con esos 128. ¿vale? Como dijéramos, con esos 128 lo que hacemos es una estimación del gradiente, del gradiente actual que sería con los 30.000. Entonces, cada uno de esos 128 te va a dar un error o un coste que sea, ¿no? Sí. ¿Qué haces con esos costes? ¿Los sumas? ¿Hallas el promedio? De cada uno de estos 128 lo estamos sumando aquí. Aquí. El término de, o sea, la función. Es el 128. Eso es. Aquí están otra vez los 120, bueno, el millón, ¿vale? Pues la función objetivo tiene esa forma que aprovechamos para
para hacer las cosas más eficientes. Aprovechamos esa estructura, ¿vale? Lo que pasa es que eso es muy... Ahora vamos a ver varias razones por las que esto es ineficiente y por eso hacemos esa muestra de 128 que nos da una estimación insesgada del gradiente, ¿vale? En lugar de los 60.000 o los 7.000, pues los 128, ¿vale? Y eso pues, pues nos permite salir del paso ya, ¿vale? De modo que N es 128. ¿Sí? No. No, ese es el tamaño de lo que se llama mini lotes, ¿vale? En lugar de todo el lote de datos, todo el batch, ¿vale? Haces un mini batch, haces mini batches de 128, 256, depende de tus capacidades computacionales, básicamente. Pero entonces sigo sin tenerlo claro. Cada dato de los 128 te va a dar una respuesta. No, te da un trocito de, o sea, te da un término de estos, ¿vale? Pero los datos no los vas metiendo uno por uno. Sí, bueno, quiere decir que yo hago, es decir, esta suma es un bucle Sí. de esos 128, pero en la siguiente sorteo que hago, 128, etcétera, etcétera, ¿vale? Y paso 10 veces por todo el... o 10 épocas o 5 épocas o lo que sea. Me estoy perdiendo algo, pero te lo pregunto luego. Vale, vamos a volver sobre esta idea. Solo una cosa. Volvemos ahora. Son lotes pequeños y cada vez que coges un lote es aleatorio. ¿Puedes repetir datos del lote anterior o los excluyes? La idea es que vas a repetir, o sea, lo que ya se llaman épocas es que repasas con 10 épocas 10 veces por cada dato. ¿Vale? Vale, quiere decir que aquí está puesto, pues eso, que el descenso gradiente aquí es este, tiene esta forma y bueno, quiere decir que es... Vale, entonces ahora, bueno, esta sería la forma. Lo interesante de esto es que como tipo en los 90 o así, a principios de los 90, se descubrió que se puede hacer de forma bastante eficiente la estimación del gradiente, ¿vale? en lo que se llama propagación hacia adelante. Entonces, básicamente hay dos fases. Una primera en la que hacemos un paso hacia adelante, que de hecho lo necesitamos para calcular lo que estabas comentando, Jesús, ¿vale? Esos errores, los errores asociados a cada dato los tenemos que calcular, los calculamos hacia adelante, ¿vale? Entonces, en ese paso hacia adelante, lo que hacemos en backpropagation es acumular lo que entra en cada una de estas neuronas y lo que sale, porque luego, luego se va a utilizar al volver hacia atrás, ¿vale? Bueno. Pues esto es lo típico que hay que hacer una vez en la vida. Yo lo hago muy rápidamente, pero si alguien tiene curiosidad, que lo haga una vez en la vida. Entonces, luego está el paso hacia atrás, ¿vale? Vamos aquí. Vamos hacia atrás y hacer hacia atrás es la regla de la cadena, ¿vale? Básicamente. Entonces, bueno, si te haces estas cosas, ves que una primera expresión de la regla de cadena, la derivada tal, pues es justo uno de los términos que hemos acumulado. ¿Vale? Si vuelvo para atrás. Estos términos que he acumulado aquí pues son justo los que aparecen ahí, ¿vale? O sea que este lo tengo bajo control, lo tenemos bajo control, y luego este otro pues lo sacamos y bueno, vemos que básicamente tenemos que es una regla que nos permite ir hacia atrás. Entonces, de hecho se puede poner, ahí está puesto como algoritmo, hay primero una pasada hacia adelante, ¿vale? Y luego, cuando llegamos a la última capa, la expresión se calcula fácilmente, y aquí, por ejemplo, está puesto el caso en el que es mínimos cuadrados, pues esto es súper fácil de calcular lo que ocurre en la última, y luego ya volvemos para atrás con esas reglas. O sea que es muy fácil, es bastante fácil. Vale, entonces... La complejidad es del orden de V, donde V es el número de parámetros, o sea que es lineal, lo cual suena bastante bien. Lo que pasa es que el número de parámetros es bastante grande, ¿vale? Y entonces, ahora vendrá la discusión que está reclamando Jesús desde hace un ratillo.
Entonces, bueno, también en línea de lo que... ¿Cuán grande es? Pues este es un modelo que ya es commodity, pues para reconocer este problema, ¿vale? Ese es un clásico. Y digo, este era un problema ultra complicado, pues eso, en el 90, 89, así, cuando hacía la tesis, ¿vale? Y ahora es una commodity. Pero el tipo de modelos que un ejemplo de modelos que se usan, hay más eficientes, pero una red, pues por ejemplo, las imágenes son de 28 por 28, o sea, cada uno de estos es como una matriz de 28 por 28, o sea, son 784. Aquí habría 784, ¿vale? Entradas. Y bueno, pues se consigue reconocer con una alta, pues con un modelo que tiene aquí 1024, 1024 y 2048, y al final hay 10 salidas, ¿vale? Bueno, pues estos son 4 millones de parámetros. O sea que el WS que aparecía ahí eran 4 millones, que es bastante... es muy grande, ¿vale? O sea que hay que buscar formas de... Vale, entonces ahora, este es el... o sea, es súper natural decir, vale, el teorema de Zibenko nos permite, pues con unas funciones no lineales, aproximar cualquier función, entre comillas. Vale, pues en un... pues es muy natural pensar, pues voy a apilar varias de estas capas, ¿vale? Y si tengo una función más no lineal, ¿vale? Y probablemente, pues no sé, tenga, digamos que sea más eficiente a la hora de aproximar otras funciones. El problema está en que aparece ahí, y eso fue, digamos, lo que paró en gran medida esta investigación. Uno de los factores que es el problema del gradiente que se desvanece. Vale, con estas funciones, las funciones que pusimos como esta, ¿vale? En logísticas, pues las derivadas tienen una forma de este estilo, ¿vale? Una forma como esta, y vemos que, bueno, pues la derivada se va haciendo, pequeña, se va haciendo cero, y si hacemos esto varias veces, pues cada vez es más pequeño, ¿vale? Y entonces, pues los gradientes se hacen cero y pues no hay aprendizaje, ¿vale? Un par de ideas. Hay varias cosas de regularización. Esta versión, digo, aquí aparece regularización 2 porque en la versión larga hay una regularización 1. O sea, he hecho un resumen de lo que hay en el GitHub, ¿vale? Pero pongo un par de ideas. Una es la de parada temprana, que la idea es que en esos trocitos que preguntaba Jesús antes, digamos, vamos calculando el error de entrenamiento en un conjunto de entrenamiento, ¿vale? Y típicamente pues tenemos un dibujo algo de este estilo y reservamos un conjunto de validación en el que vamos validando, vamos calculando el error en conjunto de validación y, bueno, pues un dibujo típico sería algo de este estilo. Voy a poner otro color, si tengo. ¿Lo tengo? Bueno, lo voy a poner... un dibujo que ya nos ha salido por otra parte, ¿vale? Entonces, parada temprana básicamente quiere decir que en cuanto detectamos que el error de validación empieza a crecer, paramos y ese es el momento en el que bueno, típicamente, bueno, pues paramos el aprendizaje y eso muchas veces nos permite reducir la complejidad. Acordaos que o sea, este es el modelo que puse antes tenía 4 millones de parámetros, o sea, está súper parametrizado y por tanto tendremos que luchar contra problemas de sobreajuste que nos han ido apareciendo en otras
que nos ha ido apareciendo en la discusión que llevamos aquí. Y luego otra idea tiene varios usos. Pues por ejemplo, nos permite hacer algunas cosas de aprendizaje bayesiano o estimar la incertidumbre, estimar la incertidumbre de las predicciones, que se llama dropout, que está relacionado con lo que vimos en árboles. Y básicamente lo que es en cada iteración sorteamos algunas neuronas, las ponemos a cero, como si no estuviesen, y eso también nos permite hacer regularización. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Y perdona, en cada lote te cargas las mismas palabras. Cada vez que pasas un lote... Con dropout no. O sea, si lo haces... Bueno, si lo haces en estándar, es siempre la misma. Si pones dropout, vas poniendo a cero algunas de las neuronas y es como si dijésemos fuerzas a que lo que hubiese aprendido esta, pues lo aprenda esta. Pero lo vas cambiando cuando cambias de lote o dentro de cada lote. En cada pasada sorteas. Es cuando vimos los bosques aleatorios, es un poco la misma idea. Vale. Bueno, hemos mencionado, básicamente hemos discutido regresión, pero lo podemos usar con clasificación y típicamente usamos una verosimilitud multinomial, igual que hicimos y usamos una función softmax para calcular las probabilidades. Igual que hicimos pues cuando vimos GLMs, por ejemplo. Y luego, pues eso. Pues para series temporales, esto se usa en otros modelos típicos de estadística como autorregresiones no lineales, ¿vale? Es típico de series temporales. En regresión semiparamétrica, que es básicamente regresión con infinitos parámetros. Y luego una clase que son, en el límite, las redes neuronales aproximan procesos gaussianos. Hay una serie de resultados bastante interesantes. Que no vamos a hablar, hablaremos un poco más adelante sobre procesos gaussianos. Vale, y ahora, bueno, un poco vendría, cuando n es muy grande, pues esto tiene un aspecto como ese, o sea que hay que hacer muchas... bueno, este término, pues hay que hacer muchas pasadas, ¿vale? Por ese término. Si hay más de una capa oculta, el problema del gradiente se exacerba, ¿vale? Y si hay más de una capa oculta, digamos, la cadena de backprop que hay que hacer por aquí, pues es más larga, ¿vale? Y bueno, pues parece que no estamos en muy buena forma, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, parece que no son demasiadas buenas noticias para ir hacia adelante. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vale, pues entonces ahora hacemos... bueno, esto básicamente lo he contado. Vale, en este dibujo me gustaría parar un momentito y está relacionado con lo que contó Carlos Óscar el pasado... Vale, si os acordáis, Carlos Óscar, bueno, era aparentemente relacionado, es decir, aquí hay una imagen y hay que decir si esto es un cáncer benigno o no, ¿vale? Imaginad, ¿vale? Es algo parecido a el tipo de cosas que hacía. Entonces, él lo que hizo es, si os acordáis, un montón de tenía unas imágenes y hacía un montón de transformaciones, las orientaba de una forma para sacar unos cuantos rasgos, ¿vale? Aquí hemos puesto, pues, número de células, el tamaño, la curvatura, y luego aplicaba un clasificador, que en su caso fue una SVM. ¿Vale? Si os acordáis, esto digamos, sería a la manera tradicional o antigua. Vale, pues ahora esto es lo que nos va a permitir, el nuevo paradigma es que el modelo que vamos a considerar, que es por ejemplo, una red convolutiva en imágenes, pues
lo veremos el próximo día, si Dios quiere. Digamos que se va a encargar de construir de forma automática los rasgos, una serie de rasgos que no, bueno, son como si fuésemos más abstractos que estos, ¿vale? Y luego aplica, dentro, o sea, por el mismo precio, hace también la clasificación, ¿vale? Entonces, ese es un importante cambio de paradigma en muchos sentidos. Vale, o sea que hay un montón de cosas nuevas, hay un montón de cosas aparentemente buenas, nuevas, perdón, pero los ingredientes realmente son el backprop que hemos visto, que es de los finales de los 80, ¿vale? El método, o sea, redescubrir el método del descenso, del descenso gradiente estocástico, realmente es un método de los 50, y por ejemplo las redes convolutivas realmente vienen de los finales de los 80 y las LSTMs, que también las mencionaremos, pues son de los 90. Así que es redescubrir, o bien redescubrir una serie de conceptos nuevos, conceptos antiguos, perdón, o métodos antiguos, o tunear esos conceptos antiguos, o aprovecharse de una serie de nuevas capacidades computacionales, bien vía datos o vía arquitecturas nuevas, más rápidas, más eficientes, para poder implementar con éxito algo que se conocía. ¿Vale? Hardware, tampoco. Datos y algoritmos, esto sí nos interesa más. Vale. Vale, los avances fueron básicamente evitar, o sea, atreverse o perder el miedo a probar otras funciones de activación, aparte de las sigmoidales, porque además hubo, digamos, nuevos teoremas de aproximación que nos permiten, o que nos permiten hacer esas aproximaciones, como ahora veremos, y luego el SGD se redescubrió y se han desarrollado una serie de variantes, variantes, ¿vale? Y bueno, pues ya se pueden hacer determinadas redes pues, bastante grandes. Vale. Y luego, muy importante, en todo esto, hasta hace 12, 15 años, pues programar GPUs era bastante complicado, y desde entonces han aparecido unas cuantas librerías que están ahí escritas, y más aún, encima de ellas una serie de interfaces que hacen pues que, por ejemplo, yo pueda programar estas cosas, ¿vale? Y yo soy bastante mal programador. ¿Vale? Bueno, esto ya lo hemos visto. Vale. El teorema de Zhibenko que habéis comentado antes, vale, pues esto es de anchura arbitraria, ¿vale? Quiere decir que hacemos esto todo lo ancho que queramos y aproximamos. Bueno, pues la idea natural es hacer esto todo lo largo que queramos para aproximar. Vale, pues ese tipo de resultados, pues por ejemplo, hay uno de este estilo. Cualquier función integrable, ¿vale? O sea, cualquier función, digamos, interesante o buena, o una función, ¿vale? Se puede aproximar arbitrariamente por redes completamente conexas, quiere decir que están todas las conexiones, con una función, con funciones de activación que son ReLU, ¿vale? Que ahora lo vemos, en lugar de sigmoidales son ReLU, ¿vale? Y con eso evitamos el problema. Y su profundidad va hacia infinito, y además tenemos el ancho, es decir, que no lo hacemos muy ancho y muy largo, ¿vale? Sino que tenemos controlado el ancho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Perdona. Entonces, ¿el dominio es un cubo o es RN? En este caso es RN. Sí. Y naturalmente la aproximación ya no es uniforme. ¿En qué norma usas la aproximación? Pues no te sé decir, pero te sé decir dónde lo puedes mirar. Así que, ¿vale? Yo creo que como las Pero seguro que Nacho te logic integrables tienen que decaer,
yo creo que lo que vuelves a hacer es aproximar las continuas sobre compactos para cumplir compacto, entonces cualquier la levec integrable al final va a tener que estar casi toda ella metida en un compacto, salve un poco y tal. Pero todas las ideas interesantes suceden en tamaño acotado. Pero la norma es L1, entonces. Es que hay, o sea, en principio lo haces para las continuas y luego vas pasando a las distintas normas PES. Yo creo que está para la norma L1 y para las LP, para todas las LPs me parece que está. El otro, el de Chilenko seguro, este no me acuerdo bien. Pero todo lo interesante sucede en un dominio acotado. Vale. Gracias. Sí, Tenemos a Nacho, gracias. no, es que un chaval hizo un TFG buenísimo sobre eso y yo no sabía nada de eso. Vale. Bueno, pues eso es la evolución, ¿no? Esto es hace, pues eso, 30 años, más o menos 30 años, y ahora ya pues se puede emplear también con otras funciones. Esta es la ReLU que aparecía antes, ¿vale? Es muy popular. Y luego variantes sobre esta. Hay un poco de liberación en este sentido. Vale, entrenamiento es la misma idea. Optimizamos. Descenso en gradiente, backpropagation para estimar el gradiente, exactamente la misma idea. El problema está en que la función depende, o sea, evaluar la función objetivo pues depende de n, evaluar el gradiente depende de n, es un problema, y cada subtérmino de estos pues tenemos que hacer, hay un montón de parámetros y una cadena de recurrencia súper larga, ¿vale? Y pues eso empieza a ser bastante horrible. Entonces la idea es recordar bueno, por lo pronto no podría, o sea, los cálculos que necesitamos ni siquiera entran en memoria, ¿vale? Y entonces la idea es el descenso del gradiente. Entonces lo que hacemos es muestrear un mini lote, aproximamos el gradiente de esta forma y usamos el descenso del gradiente, ¿vale? Eso está puesto como bueno, como algoritmo, es lo mismo de antes. ¿Puedes ir para atrás un momento? ¿Una más? Sí. De modo que ahí haces el promedio de los errores, en cierto modo. Sí, sí. Vale. Y entonces, es el famosísimo, las famosísimas condiciones de Robbins-Monroe para optimización estocástica, ¿vale? Hace muchos años, que nos dice que si escogemos los épsilons de cierta forma, que es básicamente que vayan, bueno, son estas condiciones que están aquí, ¿vale? Y si el estimador del gradiente es insesgado, es en línea con lo que acabas de preguntar, entonces el descenso del gradiente estocástico converge casi seguro a un óptimo local, lo cual son buenas noticias. Y bueno, pues el minilote, hay gente que hace el minilotes de tamaño 1, ¿vale? Incluso hay gente que reserva el nombre de descenso de gradiente estocástico al caso en el que los lotes son de tamaño 1. Bueno, ahora ya entramos en memoria y además, como beneficio adicional, pues podemos escapar de algunos de mínimos locales, ¿vale? Pues dada la aleatoriedad, pues a veces lo hacemos peor y gracias a eso podemos salir de mínimos locales, ¿vale? Y bueno, si incluimos regularizadores, pues es la misma estrategia, ¿vale? Lo único que añadimos es este trocillo, que eso es fácil de calcular, aquí lo mismo funciona. Y luego, bueno, pues hay toda una serie de variantes. Es casi ya el tiempo de Nuria, entonces, bueno,
hay unas cuantas variantes. Hay dos, este artículo está bastante bien, ¿vale? Es lo que he resumido en las slides, ¿vale? Luego en Keras pues vienen los optimizadores que están incluidos en Keras de forma automática, y luego hay un montón de eso es un tema pues de por sí mismo interesante, no solo en redes profundas. El favorito, o un favorito reciente, es Adam, ¿vale? Que mencionaremos. Y incidir que esto es más allá de redes neuronales o aprendizaje profundo, es simplemente son estrategias para optimización en muy alta escala, ¿vale? O sea que esto es una industria por sí mismo, aparte de que tenga aplicaciones en este campo, pues no sé. Los congresos, pues, por ejemplo, en investigación operativa, pues por sí mismo es un campo de interés muy importante. Bueno, ahí he puesto los algoritmos para comparar el descenso gradiente, el descenso gradiente estocástico con una sola muestra, o sea, con lotes de tamaño 1 y con otros tamaños. Vale, entonces, bueno, hay toda una serie de variantes. He puesto una, por ejemplo, con momento. Entonces, un problema que suele ocurrir, especialmente cerca del óptimo local, es que empieza a haber un comportamiento zigzagueante, en el sentido de que, bueno, pues hay direcciones, digamos, un comportamiento zigzagueante como ese. Entonces, la idea es incluir un momento en el sentido de velocidad, en el sentido de física, ¿vale? De la física. Entonces, el cambio que se hace sería de este estilo, ¿vale? La idea es antes teníamos algo del estilo teta t más 1, era teta t menos, bueno, pongamos que esto y el gradiente, ¿vale? Y entonces ahora lo que hacemos es que tenga una pequeña memoria, ¿vale? El VT bueno, pues tiene una memoria del paso anterior, y eso es lo que da la idea, bueno, pone la idea de momento, ¿vale? Y eso lo que permite es pues algo más de velocidad. Hay muchas ideas, por ejemplo, el gradiente acelerado del esterón, y esto de nuevo es una idea de los 70, ¿vale? Y bueno, pues muchas otras, hay toda una industria, ¿vale? Este es el más popular, que sería la estimación de momentos adaptativa, ¿vale? Y luego la otra, digamos, industria que tiene por sí misma vida es diferenciación automática, ¿vale? Que es importante también es importante conocer un poco en este contexto, que básicamente, bueno, es importante porque bueno, es una generalización de backprop, ¿vale? Esencialmente. Y es importante porque, bueno, desarrollamos modelos y necesitamos estimar sus gradientes. Bueno, pues digamos que esto se puede mecanizar con esta tecnología o estas metodologías, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente podemos hacer derivadas de varias formas. Si nos construimos un modelo de aprendizaje automático, hacemos la derivada a mano para luego codificarla, podemos equivocarnos, ¿vale? Por diferenciación numérica, pues se van acumulando los errores, ¿vale? Hay diferenciación simbólica, como hacen, ¿vale? Pero eso típicamente conduce a tronchos de este estilo, o sea, que podríamos poner en nuestro modelo tal, pero al final tendríamos, y esto es lo que meteríamos en nuestro código, pues esto es un troncho, ¿vale? Y es muy ineficiente.
Y digamos que lo que se utiliza es diferenciación automática o algorítmica, que básicamente es una generalización de backprop. ¿Vale? Y de nuevo, esto trasciende a las redes neuronales. Pues no sé, la comunidad de control la emplea en muchos campos. De ingeniería se emplea, ¿vale? De por sí es interesante, es importante. Y bueno, pues básicamente es una mezcla entre diferenciación para diferenciación simbólica, como haría MATLAB y tal, como lo anterior, para las expresiones que son más simples, volver a utilizar la regla de la cadena y luego pues nada, componer. Y de nuevo es es decir, a una función que tengamos, que necesitemos en un modelo de aprendizaje automático o de otro, de control o lo que sea, lo que queremos es evaluar la función en puntos, ¿vale? Y evaluar los gradientes, pues se asocia a la función un grafo parecido a lo que, a como hacíamos en la red, y hacemos una pasada adelante para evaluar la función y una pasada para atrás para evaluar los gradientes utilizando, pues, o sea, es lo mismo que hemos hecho en backprop, pero en un contexto más general. Y bueno, pues eso, digamos que es una industria que tiene por sí mismo, ¿vale? Y bueno, lo bueno es que está implementado en los dos sitios principales, bueno, y Torch y PyTorch y tal, ¿no? Es lo que usáis, ¿no? Pues en Theano, TensorFlow y por tanto en Keras está implementado, o sea que no nos preocupe demasiado, salvo por la audiencia matemática. Vale, entonces ya concluyo. Todos los elementos conceptuales para hacer máxima verosimilitud más regularizadores en aprendizaje profundos están descritos, como si dijésemos. Y hay toda una serie de trucos o elementos computacionales adicionales, incluido, por ejemplo, lo que sería Keras, pero están en los labs, ¿vale? Y luego hemos visto redes completamente conexas, es decir, que hay conexiones de una capa a la siguiente, pero lo que vamos a ver en los siguientes días son arquitecturas especializadas que, básicamente lo que hacen es cambiar algunas de las conexiones o adoptar, lo veremos, ¿vale? Veremos cómo... Y son, digamos que, arquitecturas especializadas adaptadas a ciertas aplicaciones importantes. Ejemplo típico sería estas redes para procesamiento de imágenes, este tipo de redes para predicción en series, ¿vale? Y etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, últimos comentarios. Hemos dicho máxima verosimilitud más regularización. Hay que admitir que las aproximaciones bayesianas en aprendizaje profundo están por detrás. ¿Cómo se dice? En las superficiales es fácil, ¿vale? Y además funciona mucho mejor y nos permiten seleccionar arquitecturas, pero en aprendizaje profundo pues hay todavía bastantes cosas que hacer. Como siempre te traen la ventaja de que, hasta aquí hemos hecho lo que hemos dicho o lo que hemos descrito, haría predicciones puntuales, pero una de las cosas que nos permite sería poner incertidumbre en las predicciones. Entonces, esto es un tema importante ahora mismo. Y luego, como temas importantes genéricos,
o sea, transferencia de aprendizaje, que básicamente quiere decir, tenemos modelos entrenados con pues, no sé, un tipo de imágenes y lo aplicamos a otro tipo de imágenes, ¿vale? ¿Cómo transferimos el aprendizaje? La seguridad de estos, cada vez se usan más en estos sistemas, pues la seguridad de estas máquinas, ¿cuál es? Cuestión importante. Y luego las cuestiones de, vale, pues hacemos unas buenas predicciones, etcétera, pero la interpretación, la interpretabilidad o la explicabilidad pues, dejan que desear, salvo en algún caso como veremos por ejemplo con las redes convolutivas, que sí tienen cierta interpretabilidad o explicabilidad. En cualquier caso, estos 4 serían temas, digamos, de bastante actividad en investigación. Y vale, esto es lo mismo de siempre. Y ahora vamos a... ¿Has cambiado las frases? ¿No? Te lo he mandado esta mañana. No me voy a cambiar. No tengo que hablar. Vale, y tengo que... Sí, vale, bueno, pues Nuria... Vale, pues Nuria Campillo está en ICEMATI del CIB y bueno, hace muchas cosas de química médica, descubrimiento de fármacos. Sí. Y en cuanto resolvamos el mínimo problema... ¿Para qué conectar, Nuria? Sí, me sigue a mí. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Ya? ¿Aquí? No. No. Ahí. ¿Ya? Sí, a mí. Me he hecho un poquillo más, entonces, ¿cómo es? ¿Ahora? Ahora parece que... Me quiere a mí. Pues, No le gusta que la haga cámara. Nuria, ¿no? ¿Eh? Que haga la misma operación, Nuria, que se ponga con el... Ahora no está haciendo nada. Tienes que Pero si esconder. les está siguiendo. Entonces, bueno, no va a escribir en pizarra, tampoco es tan importante. No, yo creo que... Ahí. A ver, decidme qué hago. Yo lo hago. Jolín, ahí. Contigo. No. No. No sé. Si se puede mover ahí. Es que solo me sigue a mí. Vamos a ver si... Pero no vas a escribir en pizarra, ¿no? No. Entonces yo creo que... Sí, yo creo que... tampoco están... A ti ya no te está siguiendo. Ahora está siguiendo. Ahora sí. Porque no hacen lo mismo... Claro, lo hago yo. Decidme. A ver. Si prueba a irte un poquillo ahí, a ver si... No, se ha salido. Sí, pero a ver si... Ahí. Y ahora hago así. Ahí. Ahí, perfecto. Mira, aquí no me muevo. No, en teoría ahora te sigue. Vale. Y no funciona el pasador. Ay, ¿no funciona? No. Tienes Tienes que darle al... Vale, sí, este sí. Vale. Ah, sí. Qué guay. No funciona. No, que ir es ahí. decir, tienes que... Vale, pues voy ahí y con esto, ya está. Vale. Bueno, buenos días. Estoy aquí de nuevo para contaros otro ejemplo de cómo utilizamos, en este caso, los modelos de Deep Learning, ¿no? Como os conté, pues hará 3 clases o 4. La inteligencia artificial, ¿no? O las herramientas se están utilizando en todas las etapas del desarrollo de fármacos. Nosotros trabajamos en concreto tanto en la identificación de prototipos como también para la síntesis
y después en la optimización de estos candidatos, tanto para optimizar la actividad, que es lo que os conté en la otra clase, como para optimizar o predecir las propiedades tipo fármaco, propiedades tan importantes como lo que conocemos como propiedades ADME, que es, por ejemplo, paso de la barrera hematoencefálica, o propiedades, la toxicidad, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy, que es una de las propiedades, es la capacidad mutagénica, que es la capacidad que tiene un fármaco para producir o para ser capaz de mutar el ADN. Y además está relacionado también con la capacidad de forma indirecta para producir cáncer, ¿no? Porque es capaz, como os digo, de producir, intercambiarse en el ADN, ¿no? Y producir mutaciones. Entonces, perdón. O sea, te tomas una pastilla, ¿vale? Y cambia tu ADN. claro, produce mutaciones en el ADN. Y entonces, una de las cosas malas es que te puede producir cáncer. Claro. Entonces, de alguna forma está relacionado con la capacidad cancerígena. Bueno, produce cáncer. ¿Vale? Es una palabra complicada a veces para mí. Entonces, es un ensayo relativamente sencillo que fue hace muchos años se desarrolló, que es el test de Ames. Lo utilizamos tanto en la empresa farmacéutica como en el laboratorio en las primeras etapas del desarrollo de un fármaco, para saber si un compuesto tiene esa capacidad mutagénica. ¿En qué consiste? Se utilizan diferentes cepas de bacterias, de Salmonella, que están mutadas. Estas cepas lo que pasa es que no tienen la capacidad de producir el aminoácido histidina. Entonces, si no pueden producir este aminoácido, no crecen. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como podéis ver aquí, lo que se hace es esta bacteria es deficiente en la producción de este aminoácido y no crece. Bien, si nosotros lo que hacemos ahora es añadir nuestro compuesto. Si nuestro compuesto es mutagénico, lo que va a hacer es revertir, ¿vale? Revertir esa mutación, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Que la bacteria va a crecer porque ahora sí puede desarrollar, va a hacer que crezca desarrolle la histidina, ¿me entendéis? ¿Vale? Y entonces las bacterias crecen. Eso es lo que se asimilaría a cáncer. Claro, porque lo que hace es que está mutando, ¿vale? ¿Sí? Es decir, esta bacteria está mutada, hace que no pueda formar histidina, ¿vale? Si nuestro compuesto es mutagénico, lo que hace es que ahora vuelve a mutar de este aminoácido, ¿sí? Entonces ahora sí que puede formar histidina. Es mutagénico. Evidentemente cualquier compuesto químico, yo estoy hablando de fármacos, pero realmente es cualquier compuesto químico, no tiene que ser mutagénico. Una pregunta, el test parece como súper diseñado para una mutación muy específica, que es la de la histidina esa. ¿Eso lo usáis como test universal de mutagenicidad o hay un montón de test de este tipo? No, este es muy sencillo, efectivamente, este es muy sencillo y es la primera prueba. Claro, son las primeras pruebas. Después, si este ya está, el compuesto, y además hay que hacerlo en varias. Por eso es interesante tener otros modelos, por ejemplo, alternativos, ¿no? Si aquí da que ya es mutagénico, ya está, apaga, vámonos. En cualquier caso, luego hay que hacerlo, por ejemplo, en animales, ¿vale? Efectivamente, es muy específico, pero si da, y además hay que hacerlo en varias cepas, ¿vale? Entonces, si no muta, bueno, pues ya sabemos que no muta.
pero en esta prueba y muy al principio, porque si, ya te digo, si muta, pues es que no seguimos. Ya está, ¿vale? Eso se llama mutante. El de la derecha está bien puesto el... Porque dices, si no ocurre una mutación... Claro, esta sería la cepa salvaje y esta sigue siendo la mutante. Vale. ¿Sí? Porque esta está mutada. Vale. Esta bacteria está mutada de inicio. ¿Vale? Bueno, pues este es el test. Vale. Aquí solamente os muestro todas las cepas que hay, ¿vale? Como podéis ver aquí, un montón de cepas y todas las variantes. Hay un montón. Realmente lo que nos dice la OCDE es que hay que realizar el experimento al menos en 5 cepas, que son las que os muestro aquí abajo, ¿no? Estas 5 cepas, que son las más sensibles. ¿Qué pasa? Que luego en el laboratorio, al menos en los laboratorios académicos, no se realizan en 5 cepas, lo realizas en una cepa. Entonces, los resultados no son luego muy fiables, ¿vale? Porque lleva mucho tiempo... bueno, no tanto tiempo, sino dinero, ¿sí? Entonces, realmente habría que realizarlo en 5 cepas, o si es verdad que después de mucho tiempo, de tantos estos años, lo que se ve es que, bueno, al menos en estas 5 cepas o en 2 cepas, que estas son las que están en rojas, que son las más sensibles. Pero como os digo, finalmente en los laboratorios académicos pues se realizan en una porque lleva tiempo y dinero. Por eso es muy interesante tener modelos computacionales o teóricos que te den la información de si tu compuesto es mutagénico o no mutagénico. Vale. Se han desarrollado muchos modelos, ¿no? Utilizando técnicas computacionales, tanto utilizando basados en reglas como basados en métodos estadísticos. Hay un review que es del 2020 donde se hace una revisión, porque además había habido como en este review lo que se hizo fue como si fuese un campeonato, ¿no? O sí, un tipo, no lo quiero llamar por un campeonato, pero sí, una competición de todos estos modelos que había y de todos los software, viendo a ver las diferentes aproximaciones y la precisión de todos estos modelos. Bueno, al final lo que estos modelos eran si era mutagénico o no mutagénico, y más o menos la sensitivity era un 50% y la precisión de estos modelos pues un 80%. ¿Qué quiere decir precisión? Es decir, yo estoy acostumbrado a ir sensibilidad y especificidad, pero precisión, ¿qué quiere decir? Precisión, en nuestro caso, vamos, lo que queremos decir aquí es, a ver si te lo digo bien, espera, porque lo tengo, además no te quiero decir una barbaridad. Porque justo lo tenemos... Espera. Es espera. Sí. Ahí está claro, ahí está también el tema del inglés y el español. Te aseguro si hay otras maneras en castellano de decirle que sería esa. Lo he visto. Claro, por eso, es que siempre yo me equivoco, es la fracción de compuestos que son predichos correctamente. Eso. O sea, tanto de la clase 1 tanto, como de la clase 2. Tanto de los que nosotros hay que son activos como no activos. Aquí, tanto de los que son mutagénicos como de los que no son mutagénicos. Estaríamos hablando de la correcta actuación del modelo.
Vale. Entonces, lo que aquí nosotros nos planteamos fue, vale, todos los modelos fueron, como hemos visto, bien utilizando basados en reglas o cursar con descriptores, digamos, normal y corriente, ¿vale? En este tipo. Vale. Como veis, hay muchas cepas, ¿no? Y cada una con su información. Entonces, nos planteamos, ¿por qué no utilizar la información que nos da cada cepa? Y que el modelo aprenda de las cepas interesantes. Hay muchas, no vamos a utilizar todas las cepas, porque muchas no eran, bueno, nos daba información que no era importante, pero sí de esas 5 cepas que os he visto y que os he enseñado y que son realmente la que, por lo visto, era la que nos reflejaba, ¿no?, la capacidad mutagénica de los compuestos. Y entonces utilizar aprendizaje multitarea. Entonces, con estos modelos tienen lo que hacen es, David o vosotros lo sabéis mucho mejor, aprenden, tienen esta parte de aquí, es un core que lo que hacen es aprende de forma paralela con toda la información que nosotros le damos. Y después esa información es como, lo que consigo entender es que aprende, ¿vale? Tiene el core, aprende con toda esa información y después cada información, ¿vale? Ya va a su vía correspondiente. Os lo voy a explicar mejor aquí. O yo me lo... Con nuestro... Espera, aquí. ¿Sí? En nuestro caso. Estas eran las cepas, ¿vale? Esta es toda la información de nuestras cepas, que nosotros, bueno, hicimos pruebas para 2 cepas, para 3 cepas, perdón, 2 cepas, para 4 cepas y para 5 cepas, viendo para ver qué resultados eran los mejores. Obteníamos qué resultados obteníamos si para 2, para 4 o 5. Al final los mejores resultados fueron para 5 cepas. Entonces, aquí aprende el modelo con las 5 cepas. Bien, una vez que aprende, digamos que se vuelve a dividirse, ¿sí? Y se hacen modelos independientes para cada cepa. ¿Veis? Aquí son las 5 cepas. Y obtenemos luego ya los resultados de forma independiente para 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Los descriptores de entrada que empleáis? Claro, ahora os cuento Vamos eso. a ver la pregunta de la arquitectura. Sí. Digamos, cuando entrenáis, Uh-huh. se entrenan, tú ahí tienes 6 cajitas, ¿no? El núcleo y cada una de las 5 cajitas de la derecha. Sí. ¿Se entrenan las 6 a la vez o se entrena la primera, digamos, maximizando algo así como la medida del error y luego se entrenan por separado? Con esa fijada se entrenan por separado. No, se entrenan a la vez. Así, simultáneamente. Sí, se entrenan a la vez, simultáneamente. Y eso es fácil de codificar en Python. Hasta lo que yo sé, Vale. sí. Y tienen diferentes parámetros. Sí. Es una salida multivariante, entonces. Sí. Y se entrenan a la vez. Con esta información de aquí, estos sí se entrenan a la vez. Sí, pero sí, yo es que he visto cosas salidas multivariantes, los que yo había usado, pero digamos, sin luego un entrenamiento, sin luego unas capas específicas para cada una de ellas, y no sabía bien eso, bueno, yo era, pues sí está. Sí, yo creo que estas, vamos, se entrenan a la vez. Vale. Genial, gracias. Y el objetivo es predecir si van a hacer las dos, o sea, si va a mutar o no va a mutar, ¿no? Claro. Para las 5. Para las 5. No, en global, no para las 5. Nuestro objetivo, por eso lo que queremos es, con esa información que nos da, con la información que nos dan cada cepa, que aprenda el modelo. Vale, no, pero o sea, tú quieres predecir si va a mutar en alguna de ellas, ¿no? Con quien Claro. mute en alguna de ellas ya es Claro. chungo, ¿no? Eso es, Sí. con que, claro, efectivamente, si no muta en ninguna de ellas, ya está. Bueno, aquí lo hemos llamado activo, es que muta, no activo es que no muta. Y luego, si en algunas no está claro o no hay información, lo hemos dejado como no definido.
¿vale? Porque puede pasar que no haya información o lo que sea. Entonces, si en cuanto en una de ellas mute, es mutagénico. Para que no mute, es decir, para considerarlo no mutante, tiene que ser no mutagénico en ninguna de ellas, ¿vale? Entonces, la base de datos eran de 7.367 compuestos. Los descriptores fueron con, ¿dónde tengo? Con Mordre, ¿vale? Y eran pues con uno de una dimensión y de 2 dimensiones, no tridimensionales, no hubo que modelizarlos antes, ¿vale? Entonces, para entrenamiento fue el 70% y para la validación externa dejamos el 20%. Y como os decía, pues estudiamos con 2 cepas, con 4 y con 5. Y los mejores resultados, que ahora os los voy a enseñar, los conseguimos con 5. O sea, para los 7.300 compuestos, Sí. tenéis la información de si mutaron o no mutaron con esas 5... Claro, tanto para 2 y como para las 5 cepas. Eso es. Sí. ¿Vale? De hecho, hay para un montón. Es que Pero esas 7.000 vienen, son distintos equipos en todo el mundo que lo han... Sí, cada uno sí, ha hecho... sí. De una base de datos que se llama ISIS, está por aquí, esta base de datos. Si es que está aquí, hay un montón de datos. La cepa, el número de compuestos totales, activos, inactivos y las variantes. Hay muchos datos. De hecho, hay mucho hecho en este campo. Pero bueno, utilizando multitarea, este es el primer modelo que se ha hecho. En TestBench, para otras aproximaciones o para otras actividades, toxicidad en general sí que hay, pero para el TestBench es el primer modelo. Y, o sea, para las 7.000 tenéis si mutó o no mutó con las 5... Sí, con las 5 cepas. Con las 5. Eso es. Vale, entonces lo que se probó es multitarea, se probó aprendizaje normal, ¿vale? Es decir, deep learning normal, y luego lo que se hizo fue, claro, esto es overall, a ver si os lo explico, si os lo explico bien y no me lío. Pero normal para cada una de las 5... Claro, normal para cada una de las 5 es esto, ¿vale? Y luego lo que se hizo fue, si el compuesto es mutagénico o no mutagénico, ya está, en general, y es esto. ¿Sí? ¿Me seguís? Ahí la etiqueta de entrenamiento simplemente que haya sido mutagénico en alguna de las 5. Claro, Aunque haya sido en una de las 5 y la etiqueta es 1, mutagénico. claro. Para tener 0 tiene que tener 0 en todas. Eso es. Y aquí se hizo 5 redes independientes para ver cuál era la mejor estrategia. ¿Sí? El dibujo refleja la realidad de las redes, la Sí, profundidad, es de 3 capas, etc. Sí, Pero también... Pregunta simplemente, entonces la de arriba, la que os ha funcionado mejor, al final es más profunda, porque tiene las 3 capas internas. Esta es más profunda. Más eso. ¿Habéis probado hacer algo también de 5 capas abajo en la opción B? Digamos, en D para que tengan la misma profundidad. Creo que sí, pero ahí me pillas. Vale. Lo podría mirar porque está en el paper, pero ahí me pillas, ¿vale? ¿Vale? ¿Y cuántos descriptores enchufáis? Molecular... Pues aquí se utilizaron todos los descriptores, Era como 1.000 y pico, así. Los 1.000 y pico. Sí, aquí no. 2.000. No, 1.000 y pico. Aquí no se hizo selección. No. Entonces, aquí tenemos las tres aproximaciones, ¿vale? Y aquí tenemos las diferentes medidas. Specificity,
sensibility, la precisión, ¿vale? Accuracy. Entonces veis que, bueno, la primera, que es la de multitarea, es la que presenta mejores valores de métrica. 0,86 specificity, sensibility y precisión. De hecho, presenta muy buenos valores, incluso con la media que os he mostrado antes, que era 50 y 80 y tantos. Entonces son bastante buenos, 0,86, 0,99, ¿vale? Respecto a estas, que fijaros que son 0,72, 0,99, 0,98. Entonces, el modelo este en general, lo que nos sirve no solamente es para fármacos, que es lo que nosotros no estamos aplicando, sino que me sirve para para predecir la capacidad mutagénica de cualquier compuesto químico. Cualquier compuesto químico hay que conocer esa capacidad. De hecho, con la ley, que yo creo que no sé si la otra vez lo mencioné, y con la legislación REACH, que está desde el 2007, nos obligan, la Unión Europea obliga a caracterizar desde el punto de vista toxicológico, para la salud humana y animal, obliga a caracterizar los compuestos y hay que conocer la capacidad mutagénica de cualquier compuesto químico. Y son útiles estos modelos para poder predecir esa capacidad. Son útiles para eso, y porque además nos quitan, ¿no? Como siempre, nos ahorran tanto mucho tiempo como dinero. Vale, y esto que a veces es bueno, que el espacio químico es súper... Es decir, tú lo has probado solo con 7000 y pico, pero si pones una molécula que está muy alejada de las 7000... Sí, la applicability domain. Sí. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, no lo hemos hecho, pero al final es un dominio o es una base de datos bastante grande. Entonces, y los descriptores que se han utilizado son muy generales. Yo creo que tiene aplicabilidad para cualquier molécula, Pero es verdad que el espacio químico es enorme y deberíamos, una vez que se fuera, claro, ahí también estaría la gracia, una vez que se vaya aplicando, ¿sí? Y que se vayan conociendo más moléculas, que sea iterativo, como siempre. Entonces, ir introduciendo los datos experimentales, ir introduciendo esos datos experimentales y que el modelo vaya aprendiendo, que vaya retroalimentando. ¿Alguna pregunta? ¿Qué software usasteis para ajustar la red, para entrenar la red? ¿Qué entorno computacional empleasteis? ¿No sabes? Dios. Yo tengo una pregunta también del entrenamiento y tal. Digamos, como al final el conjunto de entrada es muy grande, el conjunto de datos es, entre comillas, pequeño, o sea, el número de inputs, entre comillas, pequeño para la cantidad de datos. O sea, a veces pasa que digamos que has tenido suerte o mala suerte con un conjunto test y que te engañan mucho. Habéis hecho cosas del tipo de, digamos, una vez hecho eso, echarlo todo abajo, seleccionar un conjunto test totalmente distinto, y reentrenar todo y comprobar que el método sigue siendo el bueno y queda Sí, que ya. Ponerlo en pie todo de cero, es decir, Sí. no usar nada de los datos de entrenamiento para no contaminarlo y crear conjuntos test aleatoriamente seleccionados, varios de ellos. Se hizo
se hizo con 5, no como tú dices, pero sí que se hizo con sacar, ¿vale? No así, tal como tú, si te entiendo bien, pero sí sacar 5, ¿vale? Hacéis fivefold validation, por ejemplo. Claro. Pero eso es siempre con el mismo test. Sí. Claro, sí, no, con el lo que yo decía es no. otra cosa. Lo que No. decía yo es para, No. simplemente por... Ahí me daría paz mental, digamos, hacerlo de cero con un test totalmente distinto y comprobar que sigue siendo... No, Vale. eso no. Entonces tendrías que hacerlo con 3 y te daría más paz mental si lo hicieses con 3. ¿Cómo? Quiere decir, que te daría más paz mental si lo hicieses 3 veces o 4 veces. Claro, digamos, yo iría haciendo 2 o 3... Hombre, si haces dos o tres selecciones de conjunto test muy distintas y en todas es consistente. Pero me parece que hicisteis una partición en 3 trozos, ¿no? Si yo he entendido, han sacado test. Claro, hemos sacado 3. Y luego en training, eso han hecho fivefold validation. Sí. Claro. Pero, digamos, puede pasar que el test que has sacado de entrada, Sí. que ese es único, joder, que te haya engañado para un lado o para el otro. Entonces, digamos, pues decir al otro lado es una montaña de arquitectura. Sí. Ahora cógete otro test aleatorio distinto, vuelve a hacer la misma movida y comprueba. Ya. Vamos, sí que a nosotros nos han pasado veces con conjuntos de datos pequeños, que conjunto test nos ha engañado un montón porque hemos tenido buena o mala suerte. Ya. Pues en mi experiencia. Y sacar diferentes conjuntos de... Creerme que una arquitectura es mejor que otra y luego resulta que es que era un test el que me había engañado. Eso a mí me ha pasado. Entonces, me ha jodido, pues, no sé. Vale. Hola, no sé si me oís. Sí. Sí. Tengo una pregunta. Con respecto al número de parámetros en el modelo, ¿cuántos parámetros ajustables hay aproximadamente? Pues sinceramente te lo puedo decir, pero ahora mismo no estoy segura. Vale, no importa el número concreto, simplemente es una curiosidad. O sea, los datos de entrada son estos descriptores moleculares que, si recuerdo bien de una charla anterior, en los que se manejaban también, eran del orden de 1700 o algo así, ¿correcto? Imagino entonces que es fácil que el número de parámetros ajustables en el modelo se vaya rápidamente a las decenas de miles. Que no sé si será el caso o no, pero no me extrañaría, ¿no? Entonces la pregunta es, claro, si uno pretende ajustar un modelo con muchos parámetros, en principio tendría que estar... tendría que asegurarse de que el número de datos para ajustar, para hacer el aprendizaje, es mayor que el número de parámetros ajustables, ¿correcto? Simplemente quería saber si es el caso o no. Si de verdad el número de parámetros ajustables que tenéis aquí es menor que el número de datos que usáis en el aprendizaje. No, pero Eso no es necesario. Eso no es así, ¿no? No. Lo que pasa es que tienen que luchar contra, o sea, puede ocurrir lo contrario, pero tienen que, han hecho técnicas para mitigar el sobreajuste. No sé si de esas Vale. De acuerdo, o sea, es un error conceptual mío entonces asumir que uno tiene que tener más datos ajustables, o sea, más datos en el training de los que el número de parámetros ajustables que uno tiene en el modelo, ¿correcto? Lo que pasa es que tienes el riesgo de sobreajuste y tienes que luchar contra, tienes truquillos o técnicas para mitigar ese sobreajuste. El ejemplo que, bueno, lo hice muy rápido. Había como, bueno, creo que eran 60.000 imágenes, pero había 4 millones de parámetros. ¿Vale? Cierto. Sí.
Pero lo que sí es cierto en lo que dices es que hay mucho mayor riesgo de sobreajuste, Ya, ya. que tienes que luchar contra él, contra ese problema. Entendido, vale. Perdón por mi falta vamos, mi desconocimiento sobre estos temas, pero me parecía de cajón que uno debiera asegurarse de que de cara a ajustar tantos parámetros, pues uno necesitará asegurarse de que tiene la información suficiente, ¿no? Los datos suficientes. Claro, entiendo que estos modelos altamente no lineales pues pueden ir un poco en contra de eso, pero si uno, o sea, yendo al caso muy sencillo de ajustar un polinomio a unos datos, te tienes que asegurar de que tienes al menos tantos datos como parámetros en el polinomio, ¿no? Claro, aquí estamos con modelos un poco más, bueno, bastante más sofisticados. Sí, pero o sea, estás apuntando a un problema súper importante, que es el sobreajuste. Y ahí, bueno, las curvitas que dibujé tal, van orientadas justo a eso, a mitigar ese problema que estás identificando perfectamente. ¿Vale? Gracias. Y bueno, para los que quieran ver el detalle, el artículo, ¿no? Y, o sea, todo esto que han preguntado Sí, que hemos preguntado de mira, el cuántas... paper estaba... Espera. Pero Estaba lo aquí, pero... podemos poner en el... para la gente. Sí, y sí que está aquí, es este. Ah, vale, pues... Sí, es este. Sí. Donde viene la descripción entera de la arquitectura, etc. Ahí está todo. Vale. Y podemos poner las trampas en el GitHub ese, sí. Vale. Muchísimas gracias. Vamos.